¿Conoces esas historias bíblicas antiguas que muchas personas leen como si solo fueran informes de pasado lejano? Sí, el libro de Daniel es mucho más que eso. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que las profecías registradas allí no estaban atrapadas en las páginas antiguas. Están sucediendo justo ante nuestros ojos. Y lo más impresionante, Daniel ha predicho con precisión eventos que resuenan en las noticias de hoy. Imagine a un joven cautivo, lejos del hogar, enfrentando desafíos en una tierra extraña, obligado a cambiar de nombre, cultura y creencias. Suena como una historia moderna, pero era la realidad de Daniel y sus amigos en Nabucodonosor, Babilonia. Su historia es un verdadero manual sobre identidad, fe, soberanía de Dios y resistencia espiritual en tiempos de crisis. En este contenido, te llevaré a cada capítulo de este viaje. Descubrirá lo que sucedió en el exilio en Babilonia, las enigmáticas profecías, el famoso sueño de la estatua dorada, la misteriosa mano que escribe en la pared y la impresionante liberación en el horno ardiente. Lo mejor de todo, comprender cómo todo esto apunta a nuestro tiempo y al reino eterno de Dios. Si ya sospecha que hay algo más grande detrás de los eventos mundiales, este contenido se hizo por usted. Prepárese, porque algunas revelaciones moverán sus certezas. Deseamos lo que vio Daniel y que 2025 comienza a revelar. Vamos a sumergirnos en la vida de Daniel y descubrir cómo sus experiencias y las profecías que recibió todavía tienen mucho que enseñarnos sobre la fidelidad, perseverancia y soberanía de Dios. Prepárese para ver la historia no solo como una secuencia de eventos antiguos, sino como un espejo de nuestro propio camino espiritual. ¿Estás listo para darte cuenta de cómo la profecía de Daniel se está cumpliendo ante nosotros? Si la respuesta es sí, suscríbase ahora y habilite las notificaciones para que no pierda ningún contenido transformador. Seamos explotados como este mensaje todavía tiene poder de impactar nuestras vidas hoy. El año fue 605 AC, y el tercer año del reinado de Joaquim, rey de Judá, marcó uno de los momentos más devastadores en la historia del pueblo judío. El ejército de Babilonia, bajo el mando de la Nabucodonosor despiadada, avanzó hacia Jerusalén y no había forma de prevenir. La ciudad, que hasta entonces era el corazón del reino de Judá, vio sus paredes derrocadas, su templo manchado y sus bienes sagrados, que representaban el pacto de la gente con Dios, para ser tomados como trofeos a Babilonia. El asedio fue solo el comienzo de una tragedia aún mayor. La élite de Jerusalén, compuesta por jóvenes nobles y sabios, fue llevado cautivo a Babilonia. Entre ellos estaban Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes no solo eran hijos de líderes, sino que representaban el futuro de Judá. Y con su deportación, la historia del exilio forzado comenzó a desarrollarse, un exilio que duraría décadas, pero también generaría uno de los mayores testimonios de fidelidad a Dios. Nabucodonosor no solo estaba destruyendo una ciudad, quería destruir la identidad de una nación. Su estrategia era clara: robar los símbolos más sagrados del judaísmo y obligar a los exiliados a someterse a la cultura y la religión babilónica. Pero lo que el rey no sabía es que estaba ayudando a preparar el escenario para la prueba de fe de algunos jóvenes que se negarían a renunciar a su identidad y creencia en Dios, independientemente de las circunstancias. Esta caída de Jerusalén no fue solo una derrota política, sino un golpe directo al corazón espiritual del pueblo de Israel. Pero como veremos, la fidelidad a Dios de Daniel y sus amigos no solo resistieron esta presión, sino que se convirtió en una luz que iluminaría a Babilonia, mostrando que ningún imperio, sin importar cuán fuerte, podría eclipsar el plano eterno de Dios. Cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron llevados a Babilonia, el escenario era sombrío, pero también un terreno fértil para la manifestación de la fidelidad y el coraje. Al llegar, ya no eran jóvenes de Judá, eran prisioneros. Para integrarse en el imperio babilónico, el rey Nabucodonosor ha determinado que los mejores e inteligentes entre los exiliados estarían preparados para servir en su corte. Por lo tanto, Daniel y sus amigos fueron elegidos para recibir una educación intensiva en el conocimiento y las prácticas de Babilonia, pero con un costo. Sus nombres han cambiado, como parte del intento de borrar su identidad hebrea y la fe que los acompañó. Ahora serían llamados por nombres babilónicos. Daniel se convirtió en Beltesazar, Ananías se convirtió en Sadrach, Misael se convirtió en Mesque y Azarías, Abednego. Era como si estuvieran comenzando una nueva vida, una nueva realidad, donde su historia y su identidad anterior deberían ser olvidadas. Pero lo que Nabucodonosor no sabía era que la verdadera identidad de estos jóvenes estaba anclada en algo mucho más profundo que los nombres o circunstancias externas.
Su fe inquebrantable en Dios no pudo ser borrada por ningún decreto del rey. Aunque la presión era enorme, Daniel y sus amigos no sucumbieron a la tentación de abandonar sus raíces. Sin embargo, el mayor juicio se produjo cuando el rey les ordenó que se alimentaran de su mesa alimentos ofrecidos a los dioses babilónicos. Al principio parecía una pequeña concesión, algo que todos podían aceptar sin problemas importantes. Pero para estos jóvenes, comer de comida consagrada a los dioses paganos representaba un gran desafío para su fe. Sabían que la fidelidad a Dios debería mantenerse, incluso en las más mínimas acciones, y decidieron que no cederían. Fue entonces cuando comenzó la verdadera prueba de fe. Su resistencia no era solo un acto de rebelión, sino una elección deliberada para permanecer fiel a Dios, incluso cuando significaba ir en contra del poderoso sistema que los rodeaba. En una tierra donde la identidad judía era constantemente desafiada, estos jóvenes se convirtieron en ejemplos de cómo es posible vivir con integridad y fidelidad, incluso cuando el mundo entero intenta cambiarnos. Cuando Daniel y sus amigos decidieron no alimentarse de la mesa del rey Manjars, no solo estaban tomando una elección de fe, sino también dando un paso estratégico hacia lo que sería una gran experiencia de liberación. En lugar de seguir la dieta lujosa y pagana, Daniel propuso una prueba al jefe de eunuco, lo que sugiere que él y sus amigos alimentan solo con verduras y agua durante 10 días. Una propuesta audaz, considerando que los manjares de la corte de Babilonia eran los mejores y más refinados en el imperio. La oferta de Daniel fue simple, pero con un profundo propósito: confiar en que Dios los apoyaría incluso en medio de la escasez y la adversidad. La idea era que, al final de 10 días, el jefe de eunuco comparó la salud y la apariencia de Daniel, Sadrach, Mesaque y Abednego con la de los otros jóvenes de la corte. Si fueran más saludables, el jefe no tendría ninguna razón para oponerse a su dieta. La prueba fue aceptada, pero sin duda hubo un riesgo integrado en esta decisión. Si el plan fallaba y los jóvenes fueran débiles o enfermos, se vería como un fracaso directo, no solo para los jóvenes, sino también para la confianza del rey en la capacidad de su corte. Después de 10 días, el resultado fue sorprendente. Daniel y sus amigos no solo se ven más saludables que otros jóvenes, sino que se veían más fuertes y más dispuestos. Dios había respondido a su fidelidad, mostrando que cuando seguimos sus principios, incluso cuando nos pone en una posición incómoda o desafiante, nos apoya y nos favorece. Su salud no era una simple oportunidad, fue el reflejo de la bendición divina para aquellos que mantuvieron intacto su fe e identidad. Este episodio no solo fortaleció la fe de Daniel y sus amigos, sino que también tuvo un gran impacto en el jefe de eunucos y los demás de la corte babilónica. Esos jóvenes hebreos vivían un claro testimonio de la soberanía de Dios. No solo se negaron a comprometer su fe, sino que también experimentaron liberación divina de una manera visible e inconfundible. Y lo que parecía ser una simple prueba de comida, de hecho, se convirtió en una declaración de fidelidad a Dios que sería recordada por generaciones. La historia de Daniel no solo está hecha de desafíos, sino también de grandes revelaciones. Uno de los más llamativos fue el sueño enigmático de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Una noche, el poderoso monarca tuvo un sueño inquietante, que lo hizo inquieto y buscando respuestas. Soñó con una gran estatua compuesta de diferentes materiales. Su cabeza era oro, su pecho y brazos eran caderas de plata, vientre y bronce, y las piernas de hierro, mientras que sus pies eran una mezcla de hierro y arcilla. Además, una piedra, que parecía haber sido cortada sin manos, golpeó la estatua y la destruyó por completo, haciéndola transformada en polvo. Al despertar, Nabucodonosor estaba tan perturbado que tenía a todos los magos, astrólogos y sabios del imperio, exigiendo que no solo interpreten el sueño, sino que también lo describieron sin que tuviera que contar el contenido. Esto era prácticamente imposible y, por supuesto, nadie lo consiguió. El rey furioso ordenó la muerte de todos los sabios de Babilonia, que incluía a Daniel y sus amigos. Pero antes de que el caos se estableciera, Daniel pidió una audiencia con el rey. Con coraje, se ofreció a interpretar el sueño si Dios reveló su significado. Y eso es exactamente lo que pasó. Dios, en su misericordia, reveló a Daniel no solo el sueño sino también la interpretación. La estatua representaba una sucesión de imperios. La cabeza dorada era Babilonia, que Nabucodonosor representaba. El pecho plateado indicaba el imperio de Temor, el vientre de bronce simbolizaba Grecia, y las patas de hierro eran Roma. Los pies, hechos de hierro y arcilla, representaban una división del imperio que vendría en el futuro, marcado por debilidad e inestabilidad.
Pero el aspecto más importante del sueo fue en la piedra que destruyó la estatua representaba el reino eterno de Dios, que al final reemplazaría a todos los reinos humanos y nunca sería destruido. ¿Qué nos enseñan este sueo y su interpretación? Eso, por poderoso y grandioso, puede parecer los imperios y autoridades de este mundo. Todos ellos son temporales. El único reino que permanece para siempre es el reino eterno de Dios. La visión de Daniel apunta a un futuro en el que la soberanía de Dios prevalecerá sobre todas las cosas, algo que todavía estamos esperando, pero también nos motiva a vivir con la certeza de que Dios tiene control de todo, incluso cuando los reinos de la tierra parecen dominar. Si había alguna duda sobre la fidelidad de Daniel y sus amigos, se disipó impresionantemente cuando Nabucodonosor ordenó la construcción de una gigantesca estatua de oro y decretó que todos en el imperio se postran ante ella. La estatua no fue solo una demostración de poder, sino también una forma de probar la lealtad de los sujetos al rey y los dioses de Babilonia. Para Sadrach, Mesaque y Abednego, quien se negó a adorar a cualquier dios que no sea Israel, esta fue una prueba decisiva de fe. La orden era clara: quien no se postraba antes de que la estatua fuera arrojada al horno ardiente. A pesar de la amenaza mortal, los tres jóvenes permanecieron firmes en su fe, a pesar de que sabía que la negativa los pondría en riesgo inmediato. Cuando Nabucodonosor se enteró de su desobediencia, estaba furioso y convocó a los jóvenes a su presencia. Les dio una última oportunidad de inclinarse ante la estatua, pero su respuesta fue clara y resuelta: nuestro Dios a la que servimos puede deshacerse del horno ardiente, pero si no lo hace, sabe, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoramos la estatua dorada. El rey, tomado por la ira, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal, y los jóvenes fueron arrojados a él. Sin embargo, mirando el horno, Nabucodonosor se sorprendió al ver no 3, sino 4 figuras caminando libremente en el fuego. La sala para hacer parecía ser como un hijo de los dioses, y la llama no tocaba a los jóvenes en absoluto. Cuando fueron retirados del horno, estaban ilesos, sin el olor a fuego en su ropa y, aún más impresionante, Nabucodonosor reconoció el poder del Dios de Israel. Este evento no fue solo una demostración de liberación divina, sino también un testimonio de que Dios honra a quienes permanecen fieles a Él, incluso ante la extrema adversidad. El coraje y la fidelidad de Sadrach, Mesaque y Abednego enseñaron a Nabucodonosor y a su alrededor. Al final, ninguna fuerza humana o poder terrenal puede prevalecer contra la soberanía de Dios. Este episodio también señala que Dios a menudo no nos libera de las dificultades, pero nos da fuerza para cruzarlos, y en algunos casos nos entrega sobrenaturalmente, como le sucedió a estos jóvenes. Después de la gran liberación de Sadrach, Mesaque y Abednego, Nabucodonosor tuvo otro sueño inquietante, lo que lo llevó a convocar a todos los sabios de Babilonia nuevamente. Esta vez soñó con un árbol enorme que se extendía a los cielos y da fruto a toda la tierra. Todos los animales del campo estaban protegidos bajo su sombra, y los pájaros del cielo habitaban sus ramas. Pero en un momento se cortó el árbol, y solo quedaba el tronco, atado con cuerdas de hierro y bronce, hasta que de repente una voz del cielo ordenó que se cortara. El rey estaba profundamente perturbado por el sueño y no sabía a qué se refería. Frente a su angustia, Daniel fue llamado a interpretar el sueño. Cuando el profeta miró al rey, sabía que el mensaje que estaba a punto de dar no sería fácil de escuchar. Daniel explicó que el árbol representaba a Nabucodonosor, el rey que, como el árbol, había crecido y se había vuelto grande y poderoso, dominando a todas las naciones a su alrededor. Sin embargo, la voz del cielo indicó que el orgullo del rey lo llevaría a la caída. Sería humillado y perdería su cordura, viviendo como un animal durante 7 años, hasta que reconoció que Dios es soberano sobre todas las cosas. Daniel no solo reveló el significado del sueño, sino que también ofreció consejos y Nabucodonosor se arrepintió y abandonó sus pecados. Tal vez se salvaría de lo que venía. Sin embargo, el rey no escuchó la advertencia. Meses después, mientras caminaba por las terrazas del palacio de Babilonia, Nabucodonosor exaltó, diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que construí con el poder de mi brazo para la gloria de mi majestad? En el mismo momento, la voz del cielo se escuchó, cumpliendo la profecía de Daniel. El rey fue privado de su razón y comenzó a vivir como un animal hasta que finalmente reconoció la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Esta experiencia de Nabucodonosor es un claro ejemplo de cómo el orgullo puede conducir a la caída, pero al mismo tiempo es un testimonio de la misericordia divina. Incluso cuando el rey se alejó de Dios, le dio una oportunidad de arrepentimiento. La lección aquí es que, al contrario de la creencia popular,
el poder y el éxito no son signos de invencibilidad. Solo Dios es soberano sobre todo y de todos, y es para el que debemos reconocer nuestra verdadera dependencia. La profecía de Daniel sobre el rey Nabucodonosor no pasó mucho tiempo en cumplirse, y su caída fue tan dramática como la visión del árbol cortado que había tenido. Después de ser advertido por Daniel, el rey continuó caminando con orgullo en su palacio, sin reconocer la soberanía de Dios. Cuando miró a la vasta Babilonia, fue exaltado y proclamó que todo esto había sido hecho por su propia fuerza y sabiduría. ¿No es esta la gran Babilonia que construí con el poder de mi brazo para la gloria de mi majestad? Estas palabras de orgullo desencadenaron el cumplimiento de la profecía que Daniel había revelado inmediatamente. Perdió su razón y fue llevado a vivir como un animal durante 7 años. Este episodio es una poderosa lección de cómo el orgullo puede cegarnos a la realidad de nuestra dependencia de Dios. Nabucodonosor, que gobernó con un poder absoluto, fue derrocado en un instante, lo que demuestra que nadie, por fuerte que sea, está por encima de la soberanía divina. El rey fue retirado de su posición de autoridad y, durante esos 7 años, vivió entre los animales, comiendo hierba y viviendo como si fueran uno de ellos. Esta humillación pública fue sin duda una forma para que Dios tratara el corazón de Nabucodonosor, de modo que finalmente reconoció que él no era quien controlaba la historia, sino Dios. Cuando terminó la edad de 7 años, sucedió algo notable. Nabucodonosor levantó los ojos al cielo y reconoció que Dios era el verdadero soberano. Su razón fue restaurada, y agradeció y alabó a Dios, proclamando que su dominio era eterno. Este regreso a la humildad y el reconocimiento de la soberanía divina marcó la verdadera conversión de Nabucodonosor. Él entendió que, por mucho que los hombres puedan construir grandes imperios y conquistar la tierra, ningún poder humano puede compararse con el poder de Dios. La caída de Nabucodonosor es una de las historias más impresionantes de la Biblia, porque muestra el contraste entre orgullo y humildad, y cómo Dios puede, a merced, restaurar incluso los corazones más orgullosos cuando se vuelve hacia Él. Contrariamente a la creencia popular, el poder no es un signo de grandeza eterna. Solo la humildad ante Dios conduce a la verdadera exaltación. Después de la caída de Nabucodonosor y la restauración de su razón, el reinado de Babilonia pasó al hijo de Nabonido, Belsasar. Organizó una gran fiesta en su palacio, invitando a 1000 de sus nobles a beber y celebrar. Durante la fiesta, Belsasar hizo algo que demostraría ser un gran error. Tenía los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, que había sido saqueado durante la invasión de Babilonia, de modo que él y sus invitados beben vino en ellos. Era una afrenta directa a Dios, porque esos utensilios habían sido consagrados al Seor. En el apogeo de la fiesta, mientras el rey y sus nobles se regocijaron por la bebida y la lujuria, sucedió algo extraordinario. Apareció una mano y comenzó a escribir en la pared del palacio. El mensaje era misterioso, y nadie en el banquete podía entender lo que se estaba escribiendo. Desesperado, Belsasar llamó a todos los sabios de Babilonia, pero nadie pudo descifrar el significado de las palabras. Fue entonces cuando la reina, recordando a Daniel, lo llamó para interpretar el mensaje. Escribir en la pared dijo Mene, Mene, Tekel, Parsin, palabras enigmáticas que necesitaban ser entendidas. Daniel fue llevado a la presencia del rey, y mirándolo, sabía que tenía un mensaje serio que entregar. Explicó que las palabras eran un juicio divino sobre Belsasar y el imperio de Babilonia. Mene significaba que Dios había contado los días del reino de Babilonia y estaba decidido a terminar con él. Tekel significaba que el rey había sido pesado en la escala y encontrado desaparecido, y Parsin indicó que el reino se dividiría entre los medos y los persas. Daniel, entonces, valientemente, entregó el mensaje de manera clara y directa, sin temor a las consecuencias. Esa misma noche, la profecía de Daniel fue impresionante. El ejército de Medo Persa, bajo Cyrus, invadió a Babilonia y conquistó la ciudad sin resistencia significativa. Belsasar fue asesinado y el imperio babilónico llegó a su fin. Esta historia es un recordatorio de que Dios no tolera la desobediencia o la profanación de lo que es sagrado. La arrogancia de Belsasar, cuando usaba utensilios sagrados para fines mundanos, condujo a su caída, y el mensaje escrito en la pared fue la última oportunidad para que reconociera el poder de Dios. Pero, como sucede a menudo, la oportunidad fue ignorada y la consecuencia fue fatal. La caída de Babilonia fue un hito decisivo no solo en la historia de Israel, sino también en el cumplimiento de las profecías de Daniel y otros profetas bíblicos. Después de la muerte de Belsasar, el imperio babilónico se derrumbó, pero el camino a su caída ya se rastreó durante algún tiempo.
La profecía escrita en la pared fue el punto de culminación, anunciando la destrucción del reino, que había sido el mayor imperio de su tiempo durante tanto tiempo. El ejército del miedo al miedo, dirigido por Ciro, se había preparado para conquistar a Babilonia, y fue bajo su mando que el gran imperio babilónico finalmente cayó. Curiosamente, la caída de Babilonia ocurrió casi sin resistencia. Una de las razones de esto fue que los persas lograron desviar el curso del río Eufrates, que cruzó la ciudad e ingresó a las puertas sumergidas. La ciudad estaba bien protegida, pero la confianza de sus habitantes en la invulnerabilidad de sus fortificaciones resultó ser un error fatal. Babilonia estaba celebrando y complaciendo con la idea de su invicto, pero como siempre sucede cuando se ignora la soberanía de Dios, cayó de repente. La noche de la fiesta de Belsasar, con la profanación de los utensilios sagrados, fue el último acto de una civilización que ya estaba con sus días numerados. Cyrus, el líder del ejército de miedo persa, fue responsable de la conquista de Babilonia. Como ya se indicó en las profecías, el reino estaba dividido. El imperio de miedo persa ha aumentado, comenzando una nueva era en la región. La profecía de Daniel, que habló sobre la transición de los reinos, se cumplió completamente y directamente, lo que demuestra que los imperios humanos son temporales, mientras que el reino de Dios es eterno. Para la gente de Israel, la caída de Babilonia marcó el final de un periodo de exilio y el comienzo de una nueva oportunidad para regresar a su tierra y reconstruir el templo. La caída de Babilonia es un poderoso recordatorio de que nada en este mundo es permanente. Los imperios pueden ser grandiosos, pero la soberanía de Dios sobre todas las cosas es incuestionable. La lección que queda para todos nosotros es que debemos mantener la humildad y la reverencia ante Dios, porque ningún poder humano, sin importar cuánto pueda ser, puede resistir su voluntad. Ahora que exploramos las profecías de Daniel y los eventos que marcaron la historia de Babilonia, es imposible no reflexionar sobre lo que esto significa para nosotros hoy. La caída de grandes imperios, como Babilonia, y la forma en que Dios demostró su soberanía, nos enseña lecciones poderosas sobre humildad, fidelidad y el reconocimiento de la soberanía divina en nuestras vidas. Pero la gran pregunta es ¿cómo pueden estas lecciones transformar su vida? ¿Has reflexionado sobre tu propio viaje de fe? ¿Cuáles son los orgullosos que necesitas para reconocer y darle a Dios? El libro de Daniel nos reta a mirar nuestras propias elecciones y acciones, a perseverar en nuestra fe y a confiar en que incluso cuando la vida parece difícil, Dios tiene control. Él es soberano, y su reino es eterno, mientras que todo lo que vemos en este mundo es fugaz. Ahora la verdadera pregunta es: ¿continuarás ignorando los signos que te rodean, o darás un paso de fe, confiando en la dirección de Dios para tu vida? No dejes que el orgullo o la distracción del mundo te eliminen de la verdad. Haga hoy el comienzo de una nueva caminata con más intimidad con el Señor. Si sintió que este contenido ha tocado su corazón, suscríbase al canal y habilite las notificaciones. No pierdas la oportunidad de continuar recibiendo más enseñanzas que puedan transformar tu vida. ¿Estás listo para profundizar en el viaje espiritual que Dios tiene para ti? Así que no pierda el siguiente contenido, donde continuaremos explorando la Biblia de una manera viva y práctica para su vida diaria.